Buenas noches, hermanos, iglesia. Bienvenidos. Y pues el día de hoy tengo el gozo, el agrado de compartir la palabra el día de hoy. Y pues el día de hoy vamos a estudiar un poquito de álgebra. Podemos poner el título de la enseñanza el día de hoy. Te lo comparto. El título es: la medida de tu fe es igual a la medida de tu milagro. O sea, esto es una ecuación, por eso te digo, vamos a estudiar un poquito de álgebra. Es una ecuación donde la medida de tu fe es igual a la medida de tu milagro. Acompáñame en las escrituras al Evangelio de Mateo, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 27 al 31. Mateo, capítulo 9. Sí traen Biblia, ¿verdad? Sí, ok, perfecto. Ok, Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31, dice la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. Oremos al Señor. Inclina tu rostro. Bendito Padre, en el precioso nombre de Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, ponemos este mensaje en tus manos, clamamos, Señor, el mover de tu Espíritu Santo en esta noche, que sea Él hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, trayendo esa revelación que quieres tú para cada uno de nosotros. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, y tú sabes, Señor, lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y te damos gloria y honra a ti, Señor, libertad para que te muevas en la vida de cada uno, Señor. Clamamos tu mover en esta noche, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Ok, pues para empezar con este estudio, déjame te comento que en todo momento de nuestras vidas, cada uno de nosotros oramos al Señor, y aquí incluyo a todos, llámese cristianos, no cristianos, aún los agnósticos, los ateos, o sea, en general, todo el mundo en general hemos orado por algo, independientemente de la edad, independientemente del género. En el curso Alfa, de hecho, tocamos un tema precisamente que es la oración, y ahí los que ya han tomado ese curso Alfa recordarán que en ese video aparece un jovencito y que está orando, pero está orando porque está haciendo un examen. Seguramente está orando al Señor, pidiéndole: Señor, recuérdame las respuestas, aunque no haya estudiado. O más allá, sobrenaturalmente, Señor, llena mi examen porque no estudié, ¿no? Y seguramente pues no va a suceder eso, ¿verdad? Pero en todo momento, en algún momento de nuestra vida oramos, y normalmente oramos para pedir algo. Es lo más fácil, es lo más sencillo, es lo más común de que pidamos cosas al Señor, cosas tal vez pequeñas, cosas más grandes. Pedimos un milagro, tal vez un milagro chico, un milagro más grande. Tal vez alguien le esté pidiendo por trabajo, alguien le esté pidiendo un auto, alguien una casa.
Muchos tal vez estén pidiendo por un milagro de sanidad, le estarán pidiendo al Señor que los sane, pero el punto aquí el punto medular no es qué es lo que estás pidiendo, no es lo que estés pidiendo, sino cómo lo estás pidiendo, con qué fe estás pidiendo esa necesidad, ese milagro, con qué fe. En el pasaje que leímos en un inicio, ¿qué está sucediendo ahí? En este pasaje menciona de dos ciegos, dice las escrituras, dos ciegos dando voces. ¿Qué significa dando voces? Dando voces significa gritar, clamar. Dicen las escrituras que gritaban, que clamaban por misericordia, ¿sí? Cuando vieron pasar al Señor Jesús, clamaban por misericordia, le llamaban hijo de David, ¿sí? Y el llamarle hijo de David es precisamente porque reconocían a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios que venía a salvar al mundo. Por eso le llamaban hijo de David, o sea, lo reconocían. En aquel entonces, en Israel, creo que aún existen muchas calles angostas. Entonces, dice las escrituras que pasaba Jesús, y cuando pasó delante de ellos, pues ellos gritaban. Seguramente Jesús sí los escuchó en ese momento, pero el Señor pasó delante de ellos y pasó de frente, se pasó de frente, no se detuvo, ¿verdad? Aun cuando creo que los escuchó, no se detuvo y se siguió de frente. Y lo más probable, no por otra cosa, no porque no haya querido detenerse y hacerles el milagro, sino sencillamente el Señor normalmente está probando nuestra fe. Normalmente está probando nuestra fe. No es el único pasaje donde vemos que llegan al Señor Jesús y le piden: Señor, ven, sana a mi hija, o ven y resucita, o sana a mi hermano. Y el Señor se pasa 2, 3 días por allá hasta que llega, pero eso lo hace con un propósito. Jesús se siguió de frente, no se detuvo donde se encontraban estos ciegos, pero sin embargo estos ciegos, estas personas, no se quedaron parados allí. Gritaron, vieron pasar a Jesús, pero no se quedaron quietos, no se quedaron donde estaban, sino que avanzaron y se desplazaron hacia Él. Dice que Jesús llegó a la casa, así lo dicen las escrituras, y no especifican precisamente qué distancia avanzó después de que pasó delante de los ciegos. Igual pudo haber sido, no sé, una cuadra, 500 metros, no lo sé, adelante. El punto es que estas personas, los invidentes, los ciegos, se movieron hacia Él, ¿sí? Tal vez dependerían de palos, bastones, como bastones, o dependían de alguna persona para apoyarse, para poder desplazarse por su incapacidad de ver. Pero sin embargo, eso no fue obstáculo para buscar a aquel que creían que los podría sanar. Aún con su incapacidad de visión, con sus problemas, tal vez nadie los ayudó, ellos se apoyaron uno tras otro con su bastón y avanzaron a buscar a aquel que creían que los podría sanar. Dice las escrituras, entre la multitud. Imagínate que pasara el Señor Jesús ahorita por aquí, por la avenida, saldrías a verlo. Me imagino, ¿verdad? Nadie se quedaría aquí esperando, viendo al hermano Faustino. Si allá va pasando el Señor Jesús, se queda vacío el auditorio, todos se van, la gente se va. ¿Cuántos
¿Cuántas personas podrían estar allí a su alrededor si pasara en este momento? 10, 50, 200 personas, no lo sé. Dice las Escrituras que una multitud seguía a Jesús, pues entre esa multitud estos dos ciegos se abrieron paso. O sea, no fue el Señor Jesús que estuviera solito, llegaron los ciegos sin ningún problema, aquí está Señor Jesús, sino los ciegos se abrieron paso entre la multitud. Estaban ciegos físicamente, pero por lo que vemos, no espiritualmente. Su fe les dio las fuerzas para llegar hasta Él. Podrían haber tomado la decisión de quedarse allí donde estaban, simplemente aceptar que Jesús no los escuchó, pensar que no era para ellos y perderse la bendición de estar delante de Jesús o en la presencia del Señor. Pregunto ahora, ¿cuántos ciegos habrá aquí? Ciegos físicamente, creo que ninguno. Tuerto, tampoco. Pero espiritualmente, ¿cómo estamos? ¿Realmente no tenemos una ceguera espiritual? Debemos de reconocer muchas veces nuestra ceguera cuando no depositamos totalmente la confianza en el Señor. Es cuando tenemos ceguera, cuando no depositamos la confianza. Yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud cuando le pides algo al Señor? ¿Clamas? ¿Gritas? ¿Pides misericordia? ¿Reconoces que Él es el único que puede hacerlo? ¿Esa es tu actitud cuando le pides algo al Señor? Como estas personas gritaron, clamaron, pidieron misericordia, reconocieron a Jesús como ese Mesías, como el único que podía hacerles el milagro. ¿De qué tamaño es tu fe, hermano? De tal manera de que tus problemas, tu situación económica, tus problemas familiares no sean precisamente un obstáculo para buscar del Señor. Ellos solo eran ciegos físicamente, porque espiritualmente tal vez tenían los ojos más abiertos que tú y que yo. Ellos se desplazaron con todo y su problema y llegaron ante la presencia del Señor. Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Si te das cuenta, ellos clamaron por misericordia, dice las Escrituras, gritaron, clamaron por misericordia, pero nunca le dijeron: Señor, dame la vista, Señor. Llegan ante Jesús y Jesús les pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Ni siquiera les preguntó el Señor Jesús: ¿qué quieres que te haga? Digo, era evidente, ¿no? A lo mejor verlos ciegos, pero vemos aquí cómo se desarrolla, de que ellos llegan, el Señor los ve y ya de entrada les pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? El Señor obviamente sabía la respuesta, pero el Señor constantemente nos está probando nuestra fe. Y ellos dijeron, los ciegos: sí, Señor, creo que puedes hacerlo. Confirmaron su fe de que Él podría sanarlos. Aplicaron la definición de fe, la que encontramos en Hebreos. Dice: la certeza de lo que se espera. Ellos esperaban recobrar la vista, volver a ver, y tenían la certeza de que podían recibir ese milagro. Dice en Hebreos: la convicción de lo que no se ve. Ellos tenían la seguridad de algo que no habían visto. Bueno, en su caso pues doblemente, ¿verdad?
Si nosotros nos dicen las Escrituras, bueno, la confianza, la seguridad de lo que no vemos, ellos pues no veían doblemente, no veían físicamente y tampoco ese milagro. Sin embargo, pues ellos creían en que el Señor los podía sanar. Tú tienes la fe de que Dios te puede hacer el milagro que necesitas, esa fe como estos ciegos. Dice las Escrituras, entonces les tocó los ojos diciendo, fíjate, aquí hay algo bien interesante, mi hermano. Dice que le tocó los ojos, sin embargo, no les declaró un milagro. No, el Señor no invocó al Padre y le dijo, Señor, Espíritu Santo, tráeme el poder para yo hacer el milagro y devolverles la vista a estas personas. No les declaró ese milagro, sino que el Señor solamente les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Wow, wow, wow. Nunca les dijo, te voy a hacer el milagro de darte la vista. Nunca clamó, nunca dijo, en este momento recobrarás la vista. Le dijo, conforme a tu fe sea hecho. Ese era el tamaño de la fe de estas personas. De tal forma, como encontramos en Mateo 17, Jesús dijo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ellos, en la medida de su fe, estaban haciendo fluir el poder de Dios, recibiendo así el milagro que ellos querían. De la medida de su fe fue el tamaño de su milagro. Por eso el título, de la medida de tu fe es igual a la medida de tu milagro. ¿No has recibido milagros? ¿De qué tamaño tienes tu fe? Nuestros pastores nunca se van a negar a orar por tus necesidades. Ningún hermano, hermana, servidor, líder de la iglesia se va a negar a orar por tus necesidades. Pero el punto aquí, ¿qué tanto le crees a Dios? ¿Qué tanto crees que Él te puede hacer ese milagro? ¿Verdad? Nuestro pastor, nuestro hermano podrá orar por ti, pero también depende de tu fe. ¿Sí? Conforme a tu fe puede ser el milagro que el Señor te esté dando. Este es un pasaje donde vemos precisamente esta situación donde el Señor está obrando sobre la vida de estas personas sin que estas personas o sin declararle a estas personas pues el milagro que ellas necesitan. Sencillamente les dice, conforme a lo que tú estás creyendo, conforme a lo que tú tienes fe que yo puedo hacer en ti, de esa manera el Señor obra en las personas. Sencillamente, conforme a tu fe se hará lo que tú necesitas, y de esa forma provoca el milagro de darles la vista a estas dos personas. Tenemos otro pasaje similar y te voy a pedir que me acompañes a Marcos capítulo 5, versículo 24 al 43. Marcos capítulo 5,
versículo 24 en adelante, y dice la palabra del Señor: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tenemos aquí a una mujer que dice que durante 12 años sufría de flujo de sangre. Esto es de un sangrado periódico propio de las mujeres, pero de forma exagerada. De tal manera que después de tanto tiempo de sufrir este sangrado, pues la mujer, su condición física se había deteriorado, de tal manera que pues tenía un aspecto cadavérico, diría yo. Algo que encontré por ahí en una página de medicina médica, dice: la anemia debida a una hemorragia abundante se produce cuando la pérdida de glóbulos rojos es superior a su producción. Cuando la pérdida de sangre es rápida, la presión arterial disminuye y las personas pueden sentirse mareadas. Si es gradual, las personas afectadas sienten cansancio y ahogo y palidecen. Imagínate esta situación que te acabo de leer sucediéndole a esta mujer durante 12 años. 12 años de estar sufriendo este azote. Esta mujer había puesto su fe en las cosas del mundo, como escuchamos. Había visto a uno, a otro médico gastando sus recursos. Igual podríamos pensar, quedó pobre económicamente hablando, quedó mal físicamente hablando, ¿verdad? Dice el pasaje que más allá de curarse le iba peor, pero supo de Jesús. Así como vimos a los dos ciegos, ahorita esta mujer, pues no se menciona que haya sido discípulo de Jesús, que haya sido seguidores, digo, los ciegos aún con todo y su invidencia, ¿verdad? Podríamos decir seguidores de Cristo. Esta mujer no se dice que haya sido pues una discípula de Cristo, dice en eso escuchó, supo de Jesús, o sea, llegó luz a su vida.
Y pensaba ella que si tan solo tocaba su manto, sanaría. Fíjate, hermano, ni siquiera dice que ella pensó en llegar a la presencia de Jesús y tocar su piel, tocarle el brazo, la pierna. No dice que pensara en tocarlo a él. Era tal su fe que solo con tocar su manto ella sabía que sanaría. Recordarás que el Señor les dio poder a los apóstoles, que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. O sea, ese es tal el poder de nuestro Dios. Tal vez esta mujer, con sus últimas fuerzas, como vemos, tan deteriorada por este azote de 12 años, con sus últimas fuerzas, débil, ¿cómo podía estar su condición física? Y dice, entre la multitud, o sea, lo mismo que los ciegos. Ella no tuvo el camino abierto y llegó sin ningún problema, aún con su debilidad. Bueno, pues ya llegué, todo tranquilo, Señor, aquí estoy. Los ciegos igual, sino que había multitud alrededor de Jesús. La multitud son aquellas situaciones, personas que te estorban y que no te dejan avanzar, pero que tienes que hacer a un lado si tienes fe. Esas son las multitudes, las que no te dejan avanzar, las que las ves y si no tienes fe, pues ahí te quedas y no llegas a obtener el milagro que quieres, no llegas a la presencia del Señor. La multitud que apretujaba a Jesús, ella se abrió paso, tal vez a gatas, empujada, pisoteada, porque por su enfermedad era considerada impura y era mal vista, repudiada, tanto como los que sufrían de lepra. Si la multitud se hubiera dado cuenta de la presencia de esta mujer con esa enfermedad, es probable, es seguro que no hubiera llegado a tocar el manto del Señor, porque la multitud la hubiera sacado, la hubiera corrido, ¿sí? La hubieran apedreado. Pero ella se abrió paso entre la multitud. ¿De qué manera? No se dice, pero se puede intuir, tal vez a gatas, pateándola como sea, pero su fe le dio las fuerzas para llegar hasta él y tocar su manto. Y enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó, recibió su milagro y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. De esa medida era su fe y de ese tamaño fue su milagro. Dice las Escrituras, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Una multitud lo estaba tocando en ese momento. No es la única vez, lo vimos con los ciegos. Una multitud alrededor de Jesús, y es lógico. Como te decía, si pasa aquí, te aseguro que en 5 segundos hay una multitud alrededor del Señor. Pero qué curioso, en este caso muy particular, de que la mujer llega y toca su manto solamente y se pregunta, ¿quién me ha tocado?
cuando alrededor de él hay 10, 20, 50 personas que lo están apretujando, que lo están tocando? ¿Por qué en ese momento no se desató una oleada de milagros, ¿verdad? De todos los que estaban alrededor y que lo estaban tocando. ¿Por qué no se desató una oleada de milagros en ese momento y empezaron a decir: he quedado sano, yo que toqué, que empujé al Señor, quedé sano de mi pie, de mi úlcera, de mi gastritis, qué sé yo? Había cantidad de gente alrededor tocándolo. ¿Sería porque solamente eran personas que estaban ahí por curiosidad, igual, y sabían de aquel que hacía milagros, vamos a verlo, y pues ahí iban alrededor de él? Pero nadie lo tocó con fe. Por eso en ese momento esa mujer, por su fe, provocó que fluyera el poder de Dios. Ella, al tocar su manto, con su fe, provocó que fluyera el poder de Dios hacia ella. Déjame decirte, la fe provoca que el poder de Dios fluya. Me atrevería a decir que ante la fe el Señor solo le queda bendecir a las personas. Si tú te acercas con fe, ten la seguridad, ten la fe, ten la certeza de que vas a recibir ese milagro que estás pidiendo. Esta mujer no necesitó de estar frente a Jesús y que Jesús orara por ella y le declarara sanidad, sino conforme a su fe le fue hecho. Conforme a la medida de su fe fue su milagro. Con esto termino, mi hermano. Es una enseñanza corta, pero creo que pues ahora sí que con mucha enseñanza, ya que lo sabemos y se ha predicado y se seguirá predicando, que sin fe no agradaremos a Dios, que sin fe no obtendremos aquellas promesas que el Señor nos da en su palabra. Todo se redunda en la fe, en la fe. Como conclusión te puedo decir: ¿de qué tamaño quieres tu milagro? ¿De qué tamaño es tu necesidad? De esa medida tendría que ser tu fe en el Señor. Cierra tus ojos, mi hermano. Vamos a orar. Búscale, clama a Él su infinita misericordia, humíllate ante Él, reconócele como el Dios Todopoderoso, deposita completamente tu fe en Él, provoca con tu fe que el poder de Dios fluya, bendiciéndote en tus necesidades.